Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog. Búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa, les recuerdo que estamos llevando la campaña #Ley de Amparo y diariamente publicamos un fundamento de la Ley de Amparo. Me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 325,000 personas. En el mundo sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde la constante es que Rusia quiere el territorio de Ucrania, pero este país sigue defendiéndose de esta invasión. Según Rusia, quiere este territorio porque se iba a unir a la OTAN y Rusia sentía que podía ser un peligro si esto sucediera, ya que podían ser invadidos en su territorio a corto o largo plazo. Vamos a empezar el programa de hoy. Ley Federal de Derechos del Contribuyente. El tema de hoy me parece muy importante que todos conociéramos esta ley, ya que de acuerdo a lo que establece la autoridad hacendaria, debería de hacer sus actuaciones cuando se presenta en los domicilios del contribuyente de acuerdo a esta ley de derechos del contribuyente. Cuando he tenido la oportunidad de atender las visitas hacendarias, me he llevado la sorpresa que llega la autoridad a la defensiva, en donde llega solicitando al contribuyente y al decirle que no está, empieza a desarrollar su diligencia con la persona que le abrió la puerta o deja pegado en la puerta un citatorio para entregar la notificación al día siguiente. Pero cuando se trata de cobros de créditos fiscales, la autoridad hacendaria llega más a la defensiva, porque si se le pregunta acerca del crédito fiscal que está cobrando en ese momento, normalmente contestan que es responsabilidad del contribuyente conocer la procedencia de ese crédito fiscal y que debe pagarlo inmediatamente para evitar el embargo. Las autoridades hacendarias llegan y se presentan enseñando el gafete, en donde se puede buscar el nombre del trabajador en la página hacendaria para revisar que sí es funcionario hacendario. Después mencionan que actúan conforme a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y enseguida empiezan sus diligencias de entrega de notificaciones o cobro de créditos fiscales principalmente. El contribuyente ni tiene idea de que existe esa Ley Federal de Derechos del Contribuyente y solo se imagina que es una ley a su favor, pero no sabe en qué consiste, por lo que hoy vamos a explicar su contenido. Artículo 1. Dice: la presente ley tiene por objeto regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales. En defecto de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se aplicarán las leyes fiscales respectivas y el Código Fiscal de la Federación. Los derechos y garantías consagradas en la presente ley en beneficio de los contribuyentes les serán igualmente aplicables a los responsables solidarios. Artículo 2. Aquí se van a establecer los derechos generales de los contribuyentes, que son los siguientes. Fracción 1. Derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y alcance de las mismas. Normalmente el SAT, en sus oficinas, tienen un departamento que se llama Orientación al Contribuyente, y ya sea por teléfono o en sus oficinas, es muy difícil que te orienten, porque normalmente las personas que atienden son becarios que apenas están empezando a entender los impuestos, y si es por teléfono también sucede lo mismo, y siempre te dicen que te van a pasar al supervisor, donde obtener una orientación fiscal se hace sumamente difícil. En el caso de las orientaciones del SAT en sus oficinas, también es muy difícil porque existe muy poco personal para este fin, y un asesor atiende al mismo tiempo como de 15 a 20 personas en sus cuartos de computación para este fin, teniendo una sola oportunidad de que lo atiendan al contribuyente, este funcionario hacendario, por la gran cantidad de contribuyentes que tiene que atender. Este derecho debería de haberse convertido, pero en un civismo fiscal por parte del Estado, desde secundaria y preparatoria para los nuevos ciudadanos, para que se estableciera un debido cumplimiento fiscal por parte de los ciudadanos y un debido uso por parte de los gobernantes. Fracción segunda, ¿qué dice esta ley?
Federal de Derechos del Contribuyente. Fracción segunda dice: derecho a obtener en su beneficio las devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes fiscales aplicables. Actualmente obtener una devolución es muy complicado. Debes tener una contabilidad electrónica y mandar tus pólizas de ingresos, egresos y diario que tienen adjuntos los XML de los comprobantes electrónicos por medio de buzón tributario, en donde si la autoridad encuentra una inconsistencia, no podrás tener devolución de impuestos. Todo este proceso es, por ejemplo, para una devolución podría ser del caso del IVA. Para una devolución de saldo a favor, también igual es de complicado, ya que al solicitarla tienes la posibilidad que la autoridad te haga una auditoría, en donde puede buscar que tu saldo a favor se convierta a cargo, en el peor de los casos. Debería existir este derecho en el sentido de hacer más fáciles las devoluciones para los contribuyentes. Fracción tercera. Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte. Este derecho es fundamental para conocer el estado de un trámite, como sería la devolución de un impuesto, la solicitud de levantar la suspensión de sellos digitales o de firma, pero no se cumple este derecho, ya que si uno tiene un trámite pendiente con la autoridad hacendaria, es muy difícil que alguien te informe, por lo que tienes que estar dando vueltas a las oficinas hacendarias para que te den una razón de tu trámite. Debería existir, como en las aplicaciones de comida, un diagrama en internet, en su página hacendaria, en donde muestre dónde va tu trámite para llegar a su fin y el tiempo que tardará para llegar a su proceso final. Fracción cuarta. Derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos en los que tengan condición de interesados. Este derecho es muy importante para poder conocer la competencia y facultades de las autoridades fiscales en cualquier procedimiento que se inicie contra el contribuyente. Fracción quinta. Derecho a obtener certificación y copia de las declaraciones presentadas por el contribuyente previo pago de los derechos que en su caso establezca la ley. Actualmente las declaraciones presentadas por el contribuyente están en el portal hacendario, donde no se necesitan pagar derechos, ya que solo se necesitan tener la firma electrónica para visualizar estas declaraciones. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos, vamos a continuar viendo qué derechos establece la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. En el artículo 2, en la fracción sexta menciona: derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante. Este derecho es importante para no duplicar documentación hacendaria. Fracción séptima. Derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes de que los contribuyentes y terceros con ellos relacionados conozcan los servidores públicos de la administración tributaria, los cuales solo podrán ser utilizados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Este derecho es importante para que las autoridades no difundan datos sensibles de los contribuyentes para otros fines que no puedan ser los hacendarios. Fracción octava. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la administración tributaria. Este derecho es muy importante porque normalmente las autoridades hacendarias llegan a la defensiva y con poca consideración hacia los contribuyentes que están haciendo el esfuerzo de tener un negocio y lograr utilidades lícitas para lograr pago de empleados y gastos familiares principalmente. Fracción novena. Derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos onerosa. Actualmente este derecho podría decirse que ahora se cumple por medio de buzón tributario, ya que todas las actuaciones hacendarias ya se pueden realizar por este medio. Fracción décima. Derecho a formular alegatos, presentar y ofrecer como pruebas documentos conforme a las disposiciones fiscales aplicables, incluso el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado, que serán
tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución administrativa. Este derecho se hace valer en los medios de defensa, que son el recurso de revocación y juicio de nulidad. Fracción 11ª. Derecho a ser oído en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de la resolución determinante de crédito fiscal en los términos de las leyes respectivas. Es importante que el contribuyente explique cómo determinó sus impuestos o presentó sus declaraciones que dieron como resultado un crédito fiscal. Lamentablemente, las autoridades fiscales interpretan las leyes de forma estricta, y aun sabiendo que el contribuyente desconocía la ley fiscal, este establece créditos fiscales dejando a su suerte a los contribuyentes. Fracción 12ª. Derecho a ser informado al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales. Se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos cuando se le entregue la Carta de los Derechos del Contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda. La omisión de lo dispuesto en esta fracción no afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad hacendaria, pero dará lugar a que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la omisión. Actualmente, las facultades de comprobación ya se pueden realizar de manera electrónica por medio de buzón tributario, por lo que esta carta de derechos ahora se entregará por buzón tributario. El derecho debería ser que la autoridad hiciera campañas de civismo fiscal informando los derechos del contribuyente, porque en el momento en que el contribuyente recibe a la persona servidor público hacendario, no puede asimilar todos sus derechos en un promedio de 30 minutos que dure la diligencia de facultades de comprobación, o por medio de un escrito que mande la autoridad por medio de buzón tributario. Lo que menciona al final es que si no se entrega la carta de derechos de contribuyente, esto no afectará la validez de la actuación de las autoridades fiscales. Debería estar en sentido contrario, lo que marca esta fracción al último, porque si no tiene el contribuyente conocimiento de sus derechos, no va a poder actuar correctamente en las visitas de las autoridades fiscales. Fracción 13ª. Derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales. Este derecho de corrección fiscal es muy difícil de entender, porque si la autoridad llega y te revisa encontrando diferencias de impuestos, te cobran créditos fiscales y multas, en donde en lugar de ser un derecho pareciera una obligación, ya que no existe ningún beneficio. Al contrario, el contribuyente tiene que pagar más impuestos, multas, donde si no tenía para el pago inicial, menos tendrá para lo que resulte después de una revisión fiscal o mientras dure la revisión fiscal. Fracción 14ª. Derecho a enseñar en el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo que tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la sala competente de dicho tribunal, en cuyo caso el señalado para recibir notificaciones deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la sala. Este derecho es solo procedimental, pero ahora con los juicios en línea las notificaciones son por medio de correo electrónico. Como verán, los derechos de los contribuyentes parecieran buenos deseos para los legisladores que los publicaron en esta ley, pero que al paso del tiempo los contribuyentes han visto que se necesitan crear derechos a favor de ellos en cuanto a que el Estado deba de dar un civismo fiscal desde secundaria y preparatoria,
que se establezca un buen uso y objetivo de los impuestos, que los funcionarios públicos hacendarios sean capacitados constantemente para un buen trato a los contribuyentes, que los legisladores creen leyes fiscales más fáciles de entender e interpretar para un debido cumplimiento fiscal, que se logre que ahora con los impuestos electrónicos el Estado debe de educar a la población en cómo usar la página web hacendaria para el debido cumplimiento fiscal. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Los invitamos a comprar el libro Carlitos sobre los Impuestos de forma electrónica en Amazon Gandhi. Si lo requieren físico, está disponible en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.